Saludos, amados hermanos, hermanas, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda su servidor y amigo José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo en Barrancabermeja. Hoy nuevamente compartiendo un estudio que espero que sea de gran edificación, y es la morada del Espíritu Santo. Entonces vamos a dar inicio, como siempre, que busquen en sus Biblias también las citas bíblicas que vamos a nombrar a continuación. Entonces acompáñenme en este estudio. La morada del Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo es ejercida a través de la palabra. Lo que el Espíritu Santo lleva a cabo en la conversión y guía de los hombres es hecho a través de la Escritura, de la palabra de Dios. A todo creyente obediente le es prometido el Espíritu Santo. Cuando leemos Hechos, el libro de los Hechos 2:38, Hechos 2:38 nos lo enseña. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es dicho que Él mora en el cristiano. Cuando leemos Primera de Corintios 3:16 nos lo enseña. Primera de Corintios 3:16 nos enseña esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hechos 5:32 nos enseña: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Es decir, que el Espíritu Santo es dado al obediente. Gálatas 4:6 nos dice que enviado a los corazones. Vamos a Gálatas, libro de Gálatas. Gálatas 4:6 nos dice esto: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Romanos 8:9 nos dice que se debe tener. Vamos a Romanos 8, verso 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Decir que se debe tener. Y Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo debe morar en el cristiano. Y como es de gran interés o significancia la expresión mora en el propósito de este estudio, en la consideración de lo que es, necesitamos distinguir de lo que no es. Vamos a ver lo que no es en este estudio a continuación. Primero nos dice: la morada no es encarnación. El Espíritu no toma posesión del cuerpo humano, ni dirige sus acciones, ni hace decisiones o controla su destino de otra manera. Segundo, no es el bautismo del Espíritu Santo. El concepto defectuoso de algunos es que el único bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pedro dijo: bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2:38, donde nuevamente nos lo confirma. Aquí está: arrepentíos y bautícese.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos detalles separados. El bautismo del Espíritu Santo era una promesa. Si leemos Hechos 1, versículos 4 al 5 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta era una promesa para los apóstoles. Mas el bautismo en agua es un mandamiento. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 al 20 nos dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Hechos 10:48 también nos lo confirma. Hechos 10, verso 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A todos, fíjate bien, a todos no les fue prometido el bautismo del Espíritu Santo. Solamente 2 casos están registrados en Hechos 2, día del Pentecostés, y Hechos 10, con el propósito de capacitar a los apóstoles y convencer a los judíos de la aceptación de los gentiles bajo la gracia de Dios. Hechos 10. Aquí fue en la casa de Cornelio, sobre los gentiles. Siguiendo el cumplimiento de la promesa, solamente el bautismo en agua permanece y es hasta el final del mundo. Efesios 4:5. Vamos a Efesios 4:5. Dice: un Señor, una fe, óigase bien, un bautismo. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21 nos dice: el bautismo, óigase bien, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Óigase bien, ahora nos salva, nos salva. Y Mateo 28, como lo leímos ahorita, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercer punto, no es los dones espirituales de 1 Corintios 12. Estos dones, plural, fueron impartidos a través de la imposición de la mano de los apóstoles. Hechos 8. Vamos a Hechos 8. Hechos 8, versículos 12 al 18. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, la iglesia, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí algo importante. Esto cesó cuando se completó el canon de las Escrituras, el Nuevo Testamento. Y aquí vemos claramente que la única forma de recibir el bautismo en el Espíritu Santo
fue a través de las manos de los apóstoles. Y si los apóstoles ya murieron, esto cesó. Según Hechos 8, 12 y 18 nos lo enseña. Y el bautismo en el Espíritu Santo sucedió 2 veces. El día del Pentecostés, por la promesa que se les hizo a los apóstoles, y sobre la casa de Cornelio, para confirmar que los gentiles también tenían esperanza de salvación. Cuarto punto, no es la palabra o la escritura es el instrumento del Espíritu Santo. Efesios 6, 17 nos lo enseña. Efesios 6, 17. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo influencia, es decir, convierte, purifica, guía, etcétera. Es a través de la palabra. Aún así, la palabra no es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo mora el Espíritu en nosotros? Para entender cómo mora el Espíritu en el cristiano, debemos considerar el hecho de que el Padre y el Hijo también moran en nosotros. Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Nos lo dice 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16 nos lo enseña. Nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso también nos lo dice Primera de Juan, libro de Primera de Juan 4, 12 al 13 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cristo mora en nosotros, nos enseña Efesios 3:17. Efesios 3:17 nos lo enseña. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Cristo debe ser formado en nosotros. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 nos lo enseña. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Obviamente, amados, Dios no habita literalmente en nuestros cuerpos, en algo más de lo que estamos literalmente residiendo en su ser. El efecto de la relación de Dios está más bien bajo consideración. Eso es, la influencia de Dios está con nosotros. Vivimos por la voluntad de Dios y gozamos de la paz que Dios da al salvo. Este uso figurativo de la causa por el efecto es llamado metonimia de la causa. En esta forma, el Espíritu Santo mora en el cristiano y no en una forma mística. Como una morada de esencia.
Cuando uno entrega su voluntad a Dios para ser guiado por el Espíritu, a medida que el Espíritu guía a través de la comunicación inteligible, eso es por medio de la palabra revelada. De esta manera el Espíritu mora en él. Negar las referencias figurativas al Espíritu a fin de demandar una unión personal literal envuelve consecuencias imposibles o insostenibles. Como ya notamos, el Hijo de Dios mora en Dios, literal o figurativamente. En 1 Tesalonicenses 5:19, vamos a 1 Tesalonicenses 5:19. Nos dice: no apaguéis al Espíritu. Esta amonestación, no apaguéis al Espíritu, pregunta literalmente para apagar, como el fuego o cosas sobre fuego. En consecuencia, para extinguir al Espíritu Santo, o figurativamente para poner un obstáculo a su operación. La respuesta es obvia. En Romanos 7, verso 25 nos dice algo sobre esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya sé bien. Y el 8, capítulo 8, verso 17, nos dice: y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es hecho un contraste entre la ley de Dios y la ley del pecado. Seguir la ley de Dios revelada por el Espíritu, por consiguiente, la ley del Espíritu es ser guiado por el Espíritu, que es equivalente de tener el Espíritu morando en uno. Note los términos en el contexto: estar en el Espíritu, tener el Espíritu Santo mora en, es equivalente a andar conforme al Espíritu, ser del Espíritu, ocuparse del Espíritu, ser guiados por el Espíritu. La relación: cuando uno es bautizado en una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre es literalmente dentro, indicando unión o comunión, siendo el nombre una expresión de la suma total de la deidad, de los atributos y características de Dios. A medida que uno es bautizado en esta relación, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es reconciliado con Dios. Cristo se convierte en su mediador y el Espíritu Santo en su intercesor. Esto nos lo enseña Romanos 8, 26 al 27. Nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces este era el estudio que quería compartirles acerca del Espíritu Santo, que Él mora es a través de nosotros practicar lo que enseña la Escritura, es decir, el Nuevo Testamento. Este era todo, queridos hermanos y hermanas, que espero que haya sido de gran edificación. Que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes.